Tal? Muy buenas noches. Es un gusto saludarles nuevamente. Vamos a estudiar este tema que es importante para nuestra vida espiritual. Eh, Nuestra cita está en 1 Corintios 12, los versículos 4 al 7. Ya lo leímos, donde nos dice por ahí eh, Pablo que hay diversidad de dones, dice, de talentos, hay diversidad de trabajos, ¿sí? Eh, Dice que a cada uno se nos dio una manifestación del Espíritu de Dios, o sea, Dios se manifiesta en nosotros a través de los dones y los talentos. Y dice aquí que a cada uno se nos dio. Muchas veces cuando alguien nos pregunta, oye, ¿y tú qué talento tienes? Eh, Luchamos, ¿no? O batallamos para decir o identificar nuestros talentos. Y en la vida espiritual todavía se complica más, ¿no? Si alguien te dice, oye, ¿tú qué talentos tienes? Para ponerlos al servicio de Dios, si nos cuesta trabajo identificar talentos que tenemos, en la cuestión espiritual todavía se complica un poco más. Hay gente que dice, es que yo no tengo ningún talento, yo no sirvo para nada, decimos nosotros, ¿no? Y saben que esto tiene que ver con el hecho de que, como está aquí en la imagen, vemos una brújula. Ustedes saben para qué sirven las brújulas, ¿no? Para encontrar que una dirección, ¿no? Y saben que eh, la iglesia en general ha perdido la brújula, ¿sí? La dirección, el camino, el rumbo, ¿sí? Y por eso, por ejemplo, cuando alguien nos pregunta dentro de lo que es la vida espiritual, ¿tú qué talentos tienes? Pues no sabemos qué decir, decimos, no, pues no, creo que no tengo. Dios no me dio talentos, pero aquí Pablo dice que a cada uno se nos dio algo que hacer. A lo mejor tú puedes decir, bueno, pero yo no sé, yo sé cocinar. Y dentro de ese extravío en el que estamos, eh, en el mundo cristiano, decimos, bueno, ¿y eso para qué sirve? ¿No? Entonces, como yo digo, pues yo sé cocinar y lo hago muy bien, pero pues en el área espiritual eso no cuenta, eso no sirve, eso no le sirve a Dios. Y entonces por eso decimos, no, porque esa idea como que la tenemos, ¿no? O sea, debes de tener cierto tipo de dones para servir a Dios. Si no los tienes, no sirves dentro de una iglesia. Y miren, en Mateo capítulo 9, voy a invitarles a abrir sus Biblias. Mateo capítulo 9, el versículo 36. Aquí hay algo bien interesante eh, que vamos a analizar. Mateo capítulo 9, versículo 36. Dice, al ver Jesús a las multitudes, sintió compasión. Dice, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor. Bueno, podemos decir, pero eso no tiene nada que ver con lo de los talentos que estamos diciendo, ¿no? Bueno, hay algo interesante aquí que Jesús notó en la gente que lo seguía. ¿Qué notó Jesús? Dice ahí, y dice que sintió compasión, o sea, le dolió el ver a las personas en esa condición, porque dice el texto que él los vio dispersos. Y esta palabra tiene que ver con esto, miren, cuando se dispersa, por ejemplo, una manada de animalitos, un rebaño,
Dice, cuando se carece de qué? De un liderazgo personalizado que le sirva de modelo. En este caso, hablando de la gente, ¿no? Eh, de un mentor, dice aquí, de una pauta, de una guía, de una cabeza. Cuando Jesús veía a la gente que lo seguía, y que eran muchos, dice aquí que eran multitudes, dice que él sintió algo, ¿no? Que lo hizo reflexionar en esto. Y dice, los vio dispersos, o sea, vio que no tenían que alguien a quien seguir, ¿sí? No había un líder, aunque pueden decir, bueno, pero sí había muchos líderes en ese tiempo, líderes religiosos, pero no era lo que necesitaba estas personas, ¿sí? El liderazgo no tiene que ver con alguien que tenga el poder o alguien que mande, porque a veces eso creemos, ¿no? Bueno, decimos, el líder es el jefe, el que manda, el que da las órdenes, el que tiene el poder, ¿no? Pero no es así, o sea, tenemos un concepto muy equivocado, ¿no? De lo que es el liderazgo, y Jesús notó que le faltaba eso. No había líder, no había un modelo, dice aquí, no había un maestro, una guía, una pauta. Dice también el texto que los vio desamparados. ¿Y esto con qué tiene que ver? Bueno, cuando dice se carece de un qué, dice de un pastoreo que la proteja. Aquí lo compara con un rebaño, por ejemplo. Cuando no hay un pastor, sucede esto. O sea, los animalitos que el rebaño se dispersa, que no hay a quien seguir. Entonces cada quien anda para donde quiere, ¿no? Eh, o puede haber un pastor, pero no necesariamente ese pastor es bueno, ¿no? O ese líder es bueno o positivo. Dice aquí, o que influya de manera positiva, ¿no? En las personas. Eh, y desamparados dice cuando carecen de qué? De la protección de alguien que las cuide, dice que las alimente, que las acompañe, dicen los días negros, cuando las cosas se ponen complicadas, ¿no? Que lleve sobre sus hombros, que las lleve, perdón, sobre sus hombros cuando no puedan más que caminar. Eso es lo que hace un pastor, ¿no? El que cuida, ¿no? Los rebaños. Y acuérdense, bueno, esta imagen, ¿no? De un pastor siempre ha servido, ¿no? Como un símbolo, ¿no? De lo que es la vida espiritual entre Dios y su pueblo, pero también eh, entre los líderes, ¿sí? O sea, la gente que está eh, en la dirección, ¿sí? De las iglesias y la feligresía. Entonces, el pastor, en este caso un pastor humano, pues es un representante, una figura de quien debería de ser, en teoría, ¿no? Una figura de quién, de Cristo. Y a lo mejor aquí es donde empezamos a decir, a lo mejor no hemos llegado a eso, ¿no? Pero bueno, esto es lo que sucede, ¿no? En estos días también. Y menciona otro detalle por ahí, dice, o lo reafirma Jesús, dice, como ovejas sin pastor. Así los veía, ¿no? A la gente que iba tras él. Y dice aquí, bueno, esto de que como oveja sin pastor, bueno, pues no necesita mucha explicación, pero dice aquí, cuando no se sabe hacia dónde qué, hacia dónde vamos, cuando estamos desenfocados, confundidos, cuando no tenemos un destino, cuando no conocemos, dice, el norte, cuando no hay brújula, cuando se carece de compromiso. Entonces, todas estas características Jesús las notó, ¿sí? Y decíamos que esto aplica para nosotros también, o sea, no era exclusivo de la gente de aquel tiempo, porque actualmente, ¿qué pasa? Muchas iglesias, dice aquí, en la actualidad están, ¿qué dice? Abocadas, o sea, dedicadas a actividades y eventos, dice, que les demandan ¿qué?
inversión de recursos y trabajo. Y, y esto se convierte en un problema, ¿sí? Porque podemos decir, bueno, obviamente muchas actividades requieren de esto, ¿no? De inversión de recursos, de esfuerzo, de trabajo, pero cuando esto, dice aquí, es nuestro único objetivo como cristianos, como iglesias, estamos, dice aquí, únicamente dedicados, abocados, como que ese es nuestro único objetivo, realizar actividades de este tipo, eventos que exijan esto, o sea, el recurso económico, el esfuerzo. Llega un momento en que a lo mejor al principio lo hacemos con todo gusto, pero de pronto la gente se empieza a cansar, porque no siempre vas a tener dinero para cooperar, no siempre vas a estar dispuesto en cuestión del trabajo, porque bueno, porque tienes otras actividades también, no te dedicas a esto exclusivamente. Incluso también pues demandan tiempo, ¿no? Y el tiempo pues es valioso para todos. Eh, y aquí es donde podemos empezar a lo mejor a pensar, no, bueno, pero Dios también requiere que nuestro esfuerzo, nuestros recursos, nuestro trabajo, nuestro tiempo, ¿sí? Pero dijimos que esto es algo que está ya eh, inclinado hacia un extremo, ¿sí? De que únicamente estamos sobre eso, ¿sí? Y decíamos ahorita, la gente se cansa. Sigue diciendo por aquí que estas, dice, muchas veces, están muchas veces, perdón, agotadas las personas, dice, de tanto que se te exige, ¿no? Sin embargo, dice, no siempre están enfocadas en la misión de Cristo. Es decir, si hay mucho trabajo y estamos siempre ocupados trabajando para quién, para Jesús. Eso es lo que decimos, es que esto es trabajo para Dios, ¿sí? Pero dice que no siempre estamos enfocados en la verdadera misión. Entonces debemos de tener mucho cuidado, ¿no? En todo esto. Porque podemos irnos también al otro extremo y decir, ah, entonces no vamos a hacer nada. No, tampoco. Pues eso no es lo que Dios quería de su iglesia. Pero a veces en ese afán, ¿no? De abarcar mucho, a veces de ganarnos el favor de Dios con una idea equivocada, ¿no? Creer que pues así lo vamos a tener contento, de impresionar a Dios porque mira cómo trabaja, mira cómo invierte, mira cómo se esfuerza. Ahí es donde perdemos el enfoque, ¿sí? Cuando no hacemos las cosas por las motivaciones correctas. Eh, y luego nos sigue diciendo por aquí que el hecho de hacer cosas o estar ocupados en las cosas de Dios no siempre significa que estamos avanzando. Siempre habrá que preguntarnos, dice, críticamente, o sea, con severidad, con dureza, ¿no? Seriamente, dice aquí, si estamos cumpliendo realmente la misión. Entonces también a veces hacemos esas actividades y nos saturamos, ¿sí? Todos los días de la semana haciendo algo. O cada que vamos a la iglesia presentar algo, algún evento importante, muy elaborado, muy, ¿cómo podríamos decir? Pues para entretener, ¿no? A la gente. A veces hacemos ese tipo de actividades como para callar nuestra conciencia, ¿no? De las cosas que hacemos mal, decimos, bueno, sí, pero mira, estoy haciendo esto. O para que Dios no tenga que reclamarme, ¿no? Al final, en otras áreas, ¿sí? Y entonces aquí sucede lo que mencionaba Jesús aquí, ¿no? O sea, cómo percibió Jesús a aquellos seguidores, ¿sí? Eh, dice que estaban como descarriados, o sea, cada quien por su lado, dispersos, como ovejas sin pastor, desamparados.
sea, perdiendo el enfoque. Ahora, mencionábamos ahorita que muchas veces sentimos que no tenemos nada que hacer en la iglesia, más que ir a sentarnos a escuchar, porque precisamente tenemos una idea desenfocada, ¿no? De la misión de la iglesia, de la misión que tenemos cada uno, el compromiso que tenemos con Dios. Y si yo no encajo en, eh, en ciertas ideas que tienen a veces las iglesias en cuanto a la misión, pues nada más voy a escuchar, a ver qué me dicen, a ver qué aprendo hoy, y me regreso a mi casa y así, ¿sí? Y este no era el objetivo por el que Jesús fundó su iglesia. Vamos a ver lo que dice Efesios 4, versículos del 11 al 16, la carta a los Efesios, el capítulo, dijimos 4, y los versículos del 11 al 16. Efesios capítulo 4. Dice lo siguiente, miren, del versículo 11 dice, él mismo, hablando de Dios, dio a unos el ser apóstoles, a otros que, dice, profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para desempeñar su ministerio, para dice, edificación del cuerpo de Cristo, o sea, para la iglesia, para que crezca, para edificarla, dice aquí. Y menciona aquí varios tipos de actividades, ¿no? Pero son ejemplos, o sea, hay muchísimos. Ahorita lo mencionábamos en el texto anterior, dice, hay diversidad de trabajos para Dios. Eh, entonces, aquí menciona algunos, dice profeta, apóstol, evangelista, pastor, maestro. Eh, y dice que el objetivo es que llegar hasta o seguir creciendo, dice, en el conocimiento del Hijo de Dios. Dice, para que ya no seamos como niños llevados por cualquier clase de viento. O sea, que crezcamos, que maduremos espiritualmente. Eh, así que dice aquí en el versículo 16, compara a la iglesia con un cuerpo. ¿Sí? Dice donde todo, bueno, cada parte del cuerpo tiene una función especial, ¿cierto? Pero saben que nos centramos mucho, por ejemplo, en como los ejemplos que pone aquí Pablo, ¿no? Los profetas, evangelistas, pastores, maestros, y, y encerramos toda la misión y la actividad de la iglesia en eso nada más. Entonces yo llego a la iglesia y me dicen, a ver, ¿tú qué sabes hacer? No, pues yo soy buen deportista, por ejemplo. Y me van a decir, o empiezo a notar que digo, bueno, soy buen deportista, pero aquí no encajo, ¿sí? ¿Qué puedo hacer para Dios en esa área? Nada, podríamos decir, ¿no? Porque generalmente les digo, nos encasillamos nada más en eso. Pues, ¿eres profeta? Te pueden decir, ¿no? No, pues no. ¿Eres maestro? Tampoco. ¿Eres pastor? ¿No? ¿Evangelista? Menos. Entonces, pues no, ahí no encajas, ¿sí? Así que te conviertes nada más en un espectador, ¿sí? Dentro de una iglesia. Porque creemos que eso es todo lo que se puede hacer, o lo único que hay que hacer, o lo que Dios le pide a la iglesia, ¿sí? Eh, entonces, simplemente son unos ejemplos que menciona aquí Pablo, ¿sí? Pero ya vimos que hay muchísimas cosas que hacer. No da una lista de cada cosa, pero dice, hay diversidad, o sea, hay muchos dones, talentos, habilidades que Dios nos ha dado, a través de los cuales Él se manifiesta, dice, y son manifestaciones de su espíritu, para que los pongamos a trabajar esos talentos, ¿no? Y dice, estos ministerios trabajan para satisfacer las necesidades en tres
órdenes. Y aquí es donde a lo mejor ya se va a ampliar más nuestro panorama, ¿no? O el concepto, ¿no? Que a veces tenemos de esa misión. Por ejemplo, hay habilidades, trabajos de tipo que administrativo. Hay otros que son de tipo que de enseñanza, otros de evangelismo. Al menos en estas tres áreas podemos englobar la mayoría, ¿no? De esos talentos. Eh, y aún así a lo mejor podemos decir, bueno, pero creo que todavía no encuentro ahí mi lugar, mi misión. ¿Dónde puedo yo desarrollarme, ¿no? Hacer algo para Dios. Bueno, vamos a ver. ¿De qué se encarga, por ejemplo, o qué tipo de trabajos hace la administración dentro de una iglesia? Bueno, por ahí encontramos, por ejemplo, a los que les llamamos ancianos, dirigentes, ¿sí? Los diáconos, que son, pues, como la mano derecha, ¿no? De los ancianos, de los dirigentes de la iglesia. Eh, los secretarios, los tesoreros, la gente encargada de la comunicación. Y a lo mejor aquí ya podemos empezar a encontrar algo donde encajemos nosotros, ¿no? Porque a lo mejor te dices, a mí me gusta la cuestión de la comunicación, no por el chisme, ¿verdad? Sino porque tienes habilidad para esta área, ¿no? De la comunicación. O estudiaste comunicación, o no sé. Entonces, ahí es donde ya se amplía más, les digo, nuestro panorama y podemos decir, pues yo puedo hacer algo de eso. Yo sé, a mí me gusta eso. Pero cuando toda la actividad, dijimos, de la iglesia, la enfocamos nada más en tres, cuatro actividades. Entonces, si yo no nací con esa habilidad, no me gusta, pues estoy ahí, les digo, como un espectador nada más en la iglesia. ¿Sale? O eres bueno, por ejemplo, con la cuestión de las finanzas y puedes hacer algo para Dios. ¿Ok? Eh, ¿De qué se encargan estas áreas? Bueno, dice aquí del orden y la unidad dentro de la iglesia. Dice aquí tienen como finalidad darle a la iglesia un liderazgo ordenado y planificado, ¿sí? Que haya que una línea, ¿no? de mando. Dice es darle cabeza, como mencionábamos ahorita, ¿no? Que dice no había un líder, una cabeza. Esto era lo que Jesús pensó, ¿no? Eh, y Dios fue dando esta, ¿cómo podríamos decir? Esta estructura, ¿no? A su iglesia, porque en toda área, en toda empresa, ¿sí? En todo grupo se requiere de un orden, ¿sí o no? Si tú vas a la empresa donde trabajas, si estás en una escuela, si estás en cualquier lugar, institución que vayamos, vamos a ver esto, ¿sí? Entonces, la iglesia no puede estar así, o sea, eh, sin una cabeza, ¿sí? Sin un líder, sin un liderazgo, ¿sí? Sin orden. Entonces, esto es lo que evita la dispersión, que dijimos ahorita, ¿no? Dice, esta comisión, este trabajo, o este ministerio, ¿sí? Este servicio, dice, con su trabajo, le señala a la iglesia la pauta y provee, dice, una de las condiciones administrativas para su desarrollo sano. Entonces, eh, esto, bueno, a lo mejor es de lo que más se nota, ¿no? Dentro de un grupo, o sea, los que están al frente, ¿sí? Los que organizan, los que ponen el orden, ¿no? En ciertas cosas. Y generalmente, eh, pues, a veces, ¿cómo podríamos decir? Son de las cosas que a lo mejor todo el mundo quiere hacer en la vida, ¿no? Estar al frente de algo, de tu empresa, de tu escuela, ser jefe, ¿no? Eso a todo el mundo le gusta. Bueno, a la mayoría, ¿no? Hay gente que no, pero siempre, siempre son cargos, puestos deseados, ¿no? Por todo el mundo. O sea, el jefe, el de arriba. Pero saben que en la cuestión espiritual no funciona así, como decíamos ahorita, ¿no?
Y a veces vemos por ejemplo, a un anciano de iglesia, a un diácono, al tesorero, decir, "Uy, no, pues yo quiero eso también, ¿sí? Porque sentimos que, o la gente que ya está ahí a veces se siente como superior también a otros. Eso también pasa, ¿no? Porque creemos que la gente que está ahí pues, es la que tiene el poder. O sea, cualquier liderazgo para nosotros es como un sinónimo de poder. Y la cosa no funciona así, ¿no? En la cuestión de la iglesia, en las cuestiones espirituales, probablemente y en tu empresa, en tu trabajo, así se manejan las cosas. O con tu grupo de amigos, o en tu familia, o no sé, ¿sí? Pero aquí no es así. O sea, aquí todos estos dones, todos estos trabajos son para qué, dijo Dios, para servir. Ese es el objetivo, ¿no? Y de hecho, bueno, en teoría ese es el objetivo de los líderes, ¿no? Pero lo hemos distorsionado todo. Por eso se pelean las gentes por grandes o altos puestos, ¿sí? Por las presidencias, por los cargos políticos, por la gerencia de una empresa, etcétera. En la cuestión de la enseñanza, eh, pues también hay muchas cosas que hacer, ¿no? Por ejemplo, si te gusta la enseñanza, puede ser que maestro. Y existen un montón aquí, un montón de ministerios, como pueden ver aquí en la pantalla, en donde se puede uno enfocar, ¿sí? Dependiendo las habilidades, los gustos que tenemos, ¿no? En el área de la enseñanza. Puede ser maestros de qué? De adultos, pueden ser maestros de jóvenes, de música, o sea, en la cuestión musical, en la cuestión de la salud. Necesitaremos enseñanza en esta área. Sobra qué hacer, ¿no? Con los niños, muchísimo trabajo también. En la cuestión de la mayordomía, o sea, de la administración de los bienes, también. O sea, necesitamos mucha educación en cuanto a cómo que administrar lo que Dios nos da. Y no nada más estamos hablando de dinero, ¿no? O sea, hablamos de que, de salud, del tiempo, ¿sí? De los talentos, de lo que estamos aquí mencionando. O sea, tenemos que aprender muchas cosas y tú puedes tener algo que hacer en estas áreas. Si ese es tu talento, tu profesión, tu pasión, ¿sí? Pero se fijan cómo a veces nada más nos enfocamos por ejemplo, no sé, en el líder de la iglesia, en salir a predicar nada más, en a lo mejor la gente que, no sé, que se encarga de la música, los que cantan, y decimos, wow, el predicador, o sea, como que todo se encierra en poquitas actividades, ¿no? Porque a lo mejor son los que más se notan, probablemente, porque son los que están ahí al frente. Y a veces menospreciamos los demás trabajos, los demás dones y sentimos por eso que no hay nada más que hacer. O sea, si yo no sé predicar, si no sé cantar, si no tengo ese liderazgo, pues decimos, pues aquí yo nada más vengo a escuchar, porque no hay nada más que hacer. Y a veces hasta se nos puede hacer sentir que no servimos, ¿no? Para nada dentro de una organización como la iglesia, ¿sabes? ¿De qué se encarga esta área de la cuestión de la enseñanza? Bueno, lo que tiene que ver con el estilo de vida. Dice aquí, tiene como fin, el objetivo es darle a la iglesia pastoreo, lo que decíamos ahorita, cuidado, protección, dirección, ¿sí? Eh, Dice aquí, este tipo de trabajos tienen que ver con la vida espiritual de la iglesia. Dice ella, pero aparte desarrolla la calidad de vida de los miembros, o sea, no nada más se encarga de lo espiritual, y a veces también nada más le ponemos énfasis a eso. Puro espiritual, ¿no? Y pura Biblia y lo demás. Son cosas que también para Dios son importantes.
El hecho de que yo tenga una vida eh, financiera saludable, por ejemplo, es algo que Dios quiere de nosotros. El que yo tenga salud, ¿se acuerdan cómo lo expresa por ahí eh, Juan? Como un deseo de parte de quién, de Dios. Dice, yo deseo que tú tengas salud, así como prospera también, dice tu área, por ejemplo, espiritual. Pero a veces nos enfocamos únicamente en lo espiritual, ¿sí? Y descuidamos todas estas áreas que al final todas están ligadas, ¿sí? Dice, provee, como su nombre lo dice, ¿no? Educación, formación en distintas áreas. Así que hay mucho trabajo que hacer para Dios, ¿sí? Y en la cuestión, la última parte de estas tres, ¿no? Que estamos viendo, la cuestión del evangelismo, eh, generalmente es un área, como diríamos, como muy, a lo mejor se va a ir mal la palabra, ¿no? Pero es un área satanizada, ¿sí? Que mucha gente le rehuye a estas actividades. Mucha gente eh, se siente a lo mejor relegada, ¿no? de esto, porque tenemos un enfoque muy equivocado en estos trabajos, ¿no? O en este tipo de actividades. Para empezar, decimos evangelismo, bueno, tiene que ver con qué, con predicar, con compartir el evangelio, ¿sí? Como lo dice aquí, ¿sí? Compartir el evangelio, o sea, todo lo que tú conoces, el mensaje, las buenas nuevas, las buenas noticias que nos dio Jesús, compartirla con la gente. Eh, y ya para empezar ahí como que decimos, pero ¿cómo? ¿Cómo puedo hacerle, no? Y como a veces les digo, nos encerramos pues en un método, podríamos decir, eh, y si tú no estás preparado para eso, no te gustan, no tienes la habilidad, pues mucha gente dice, mejor no voy. Cuando se habla de algo de esto, ¿no? Vamos a tener una actividad de evangelismo. Aguas, cuidado. Y decimos, no, mejor no voy, es que yo no sirvo para eso. Pero vamos a ver que podemos hacer mucho en esto también, ¿sí? ¿Qué es compartir las buenas nuevas? Y aquí es donde, les digo, tenemos ideas muy equivocadas, ¿no? Porque decimos, pues hay que salir a tocar las puertas y a decirle a la gente que le traes las buenas nuevas, ¿no? Oiga, le ofrezco un estudio, Bill. Sinceramente, pues, o sea, si lo analizamos así, ¿cuánta gente nos va a seguir? Poca o ninguna, ¿sí? Y de los que tenemos aquí ya, también se van a ir porque muchos dicen, no, pues es que eso no, a mí me da pena, yo no puedo hacer eso, yo no, pues ir a buscar a gente que no conozco y así, porque creemos que eso es, ¿sí? Por compartir las buenas nuevas, que es, o sea, cuando tú compartes una buena noticia, y yo estoy seguro que cualquiera lo ha hecho en su vida, algo que dices tú, oye, me pasó algo bien padre este día, o me fui de viaje y quiero platicarle a todo el mundo cómo me fue, ¿sí? O me casé, o algo agradable, una buena noticia. Si yo les pregunto, ¿batallan ustedes? ¿Les cuesta trabajo platicarle a alguien? Claro que no. Porque para empezar, lo compartimos con quién? Con la gente que queremos, la gente cercana a nosotros, ¿sí? Pero si yo te digo, por ejemplo, oye, te fuiste de viaje y, a ver, ve, cuéntale a mi vecino, ¿qué vas a decir? No,
al vecino no, te voy a platicar a ti, ¿no? Al vecino no lo conozco, o sea, ¿qué le digo? Ni me conoce tampoco. Y todos estos tipos de formas que tenemos a veces, eh, más que beneficiar a nuestro prójimo, a la gente que está cerca de nosotros, la perjudica, aunque suene feo, ¿sí? Porque pueden decir, no, pero es el evangelio, ¿cómo le va a perjudicar? Pues sí, porque asustamos a la gente, las espantamos, y a los que están de tu lado también los espantas. Entonces, esto tiene que ver con compartir cosas agradables, ¿sí? Vivencias. Ahora, si yo no tengo una experiencia con Jesús, pues ¿de qué lo voy a hablar a la gente? ¿Qué buenas noticias les voy a dar? Entonces, primero tengo que trabajar en mí, obviamente, en mi relación con Dios y, y buscar la forma de que la gente conozca un poquito de Jesús a través de que de mi persona. Puede ser con que con alguna palabra que yo le dé, ¿sí? Puede ser que a ti te guste mucho, a lo mejor buscar a gente que ni conoces, ¿no? Y si ese es tu talento, hazlo, ¿sí? O sea, no quiere decir que esté mal, pero cuando queremos que todo mundo que hagamos eso, entonces ahí está el problema, ¿no? Y dice aquí el servicio a los demás, es dar las buenas nuevas, ¿sí? Era lo que Jesús hacía. Jesús no llegaba, a ofrecer estudios bíblicos a nadie, nunca van a ver eso, ¿sí? Jesús llegaba a que cuando se acercaba a la gente era para servirle, no para darle folletos. Y para servir a la gente, ¿habrá algo que hacer? O habrá algo que tú digas, no, pues eso no es para mí. Todos podemos hacer algo por alguien. Les digo, hasta con una palabra que le digamos a alguien, un abrazo, una moneda, una prenda de ropa, lo que sea, una visita, y son cosas que cualquiera podemos hacer, pero hemos perdido el rumbo en esto, ¿sí? Y como decíamos ahorita, o sea, vamos por otro camino, por el que no nos mandó quien, Dios. Sin embargo, creemos que estamos en lo correcto, ¿no? Y nadie nos puede sacar de ahí, ¿no? Si alguien te dice, oye, ¿qué tal si hacemos las cosas diferentes? No, es que así se hacen, decimos. Así es. A pesar de que sintamos que no avanzamos, ¿no? Porque decimos, pues sí, nadie me hace caso, pero bueno, pues, sigo yo aferrado, ¿no? A hacer las cosas de esa manera. ¿De qué se encarga esta área, ¿no? De la cuestión evangelística. No necesariamente tiene que ver con ir a meterle la Biblia a la gente, ¿no? Tiene que ver, perdón, tiene como fin darle a la iglesia oportunidades para testificar. Por ejemplo, si dices tú, "Pues, es que a mí no se me ocurre, ¿cómo puedo hacerle?" Bueno, esta área, o los que están al frente de esta área, tienen que darte oportunidades, tienen que darte ideas. Por ejemplo, que te dicen, bueno, ¿quieres participar en esto? Y tú dices, no, es que eso o sea, no es lo mío. Pero a la vez, a lo mejor no se te ocurre que puedes hacer. Bueno, la gente encargada de esto tiene que decir, mira, también puedes hacer esto, tienen que darte ideas, darte oportunidades para que tú también participes en esto. Y no que huyas cuando alguien te dice, vamos a hacer una actividad evangelística y corras, salgas corriendo, ¿sí? El servicio a los demás, promover el servicio a los demás. Y uno dice, ay, pero eso no es evangelismo. Claro que lo es. Pero si estamos desenfocados, obviamente vamos a decir, ¿eso para qué sirve? El darle una moneda a alguien, ¿eso qué? Y por eso decimos, bueno, sí le voy a dar la moneda, pero le voy a dar también el estudio. Eso puede ser más adelante, pero a veces sentimos que por ejemplo, el dar solamente la moneda, eso no sirve ante Dios. Como si Dios te dijera, pues sí, dale la moneda, pero dale un estudio, dale una revista.
No necesariamente tienes que hacer eso. A través, dice aquí, de la satisfacción de esta necesidad, o sea, de una necesidad este, que tiene la gente, ¿sí? O sea, tenemos que suplir necesidades. De eso se trata el servicio, ¿sí o no? Y la primera necesidad de la persona no es un estudio bíblico, generalmente. Hay personas que sí lo piden, ¿no? Casi a gritos, oye, enséñame, oye, platícame de esto, explícame. Pero son casos que casi extraordinarios, ¿no? O sea, la primera necesidad de la gente es que muchas veces la salud, la economía, el aprecio o el valor, el amor, el sentirse que parte de algo, la amistad, el estado de ánimo, o sea, son muchas cosas que jamás tomamos en cuenta. Y yo nada más llego con mi Biblia y con eso quiero que la gente se sienta o cambiarle la vida a la gente. Entonces dice que cuando nosotros empezamos a hacer esto, a suplir necesidades primarias, básicas de la persona, entonces dice, empezamos a enfocarnos en la misión. Dice, y creamos un compromiso de amor y servicio al prójimo. No se trata ¿cómo podemos decir? De cambiar la mentalidad de la gente a través de las letras. Que a la gente no le interesa eso, en general. La gente busca otras cosas, otro tipo de ayuda. Y el día que tú lo hagas, ese día alguien te va a decir, oye, platícame de tu iglesia, platícame de tu Dios, explícame esto. Pero si hacemos las cosas al revés, pues no llegamos muy lejos, ¿no? Eh, el texto que leímos al principio en Primera de Corintios, vamos a buscar ahí el capítulo 12, leímos los versículos del 4 al 7. Primera de Corintios 12, del 4 al 7. Este capítulo es muy interesante y estoy seguro que muchos lo conocemos, pero aunque Pablo utiliza aquí una imagen así muy común, que cualquiera lo puede entender, ¿cómo nos cuesta entenderlo? Y a veces sabemos hasta los textos, ¿no? De memoria, pero no lo aplicamos a nuestra vida ni en nuestra iglesia. Dice el 4 versículo 4 dice, hay diversos dones, hay muchísimos dones, pero Dios es el mismo, o sea, no quiere decir que estamos sirviendo a otro Dios porque tengas un don diferente, ¿vale? Hay muchos trabajos, dice, actividades, ministerios, pero el Señor es el mismo, ¿sí? Este, el versículo 7 dice, a cada uno le fue dada una manifestación del Espíritu de Dios. A cada, ¿qué dice? A cada uno, no nada más al pastor o nada más al que está ahí al frente hablando. Todos podemos hacer algo, dice, para el bien común. Y vamos a saltarnos ahí hasta el versículo 14. Ustedes lo pueden leer este capítulo con detenimiento en sus casas, analícenlo bien. Y dice el versículo 14, dice, además, el cuerpo, dice, no es un solo miembro, sino que muchos. Y dice el versículo 15, si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no sería del cuerpo. Dice, y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no se da del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Dice el 18, Dios ha colocado cada miembro en el cuerpo como Él quiso. Si todos fuesen un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo?
Lo cierto es que hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ni la cabeza dice a los pies. No le puede decir que no los necesito. Antes, los miembros del cuerpo, dice, que parecen más débiles, a veces son los más que dice, los más necesarios. Y bueno, ustedes pueden seguir leyendo, terminar de analizar este capítulo. Creo que es muy claro, ¿no? Lo que nos dice aquí Dios. Eh, pero es lo que sucede también dentro de su iglesia. Porque muchos envidiamos, por ejemplo, lo que otros tienen, ¿sí o no? Diciendo, yo quiero cantar así, yo quiero predicar así, yo quiero hacer esto y lo otro. Pero dice que a Dios nos puso, nos dio una misión especial a cada uno, así como Dios le dio un trabajo especial, por ejemplo, al corazón, al ojo, a la oreja, o sea, no todos hacen lo mismo, ¿o sí? No, no, o sea, cada uno tiene una función muy especial, dice, incluso hay partes de nuestro cuerpo que a lo mejor ni siquiera sabemos que tenemos, ¿no? Pero sin ellas no viviríamos. Y esto sucede también en la iglesia, ¿sí? A veces, les digo, envidiamos, a veces tratamos, por ejemplo, si somos líderes, tratamos de que todos sigan una misma línea, ¿no? En cuanto a lo que se tiene que hacer. Y es como decirle a nuestro cuerpo o a cada parte de nuestro cuerpo que tiene que ver, por ejemplo, o tiene que escuchar. A ver, todos van a escuchar, las manos tienen que escuchar, los pies tienen que escuchar. Eso es trabajo de qué? Nuestros oídos, ¿no? Y como decimos, y si no sabes escuchar o no puedes escuchar, entonces no sirves. Entonces, es muy claro, ¿no? Dice, ¿a poco porque tu ojo no sabe escuchar o no puede escuchar, ya no te sirve el ojo y dices, no, no para afuera, ¿no? No lo necesito. Y eso es lo que hacemos muchas veces en las iglesias. Queremos que todos hagamos que lo mismo, que todos canten, que todos salgan a repartir libros, que todos se involucren en esta actividad. Y cuando tú no lo haces porque no te sientes cómodo en esa actividad, pues a lo mejor se te señala, se te hace a un lado o te regaña porque, oiga, ¿por qué no vino? ¿Por qué no participó? Y entonces, obviamente, te vas a sentir mal, ¿no? Y dices, ojalá, mejor ya no vuelvo, mejor ya no voy. Vemos por aquí, por ejemplo, una imagen de un personal médico por aquí, o gente que trabaja en hospitales, por ejemplo. Y, por ejemplo, si yo les pregunto, ¿quién es más importante en un hospital? ¿Quién dirían ustedes? ¿El director? ¿El doctor? ¿El cirujano? ¿La enfermera? ¿La secretaria? ¿El personal de intendencia? ¿Quién será más importante? Todos son importantes. Si yo empiezo a decir, no, pues lo importante es el director o lo importante es el médico, pues el médico es más importante que la enfermera. A ver si no hay enfermeras aquí. Sí, y si hay una enfermera que va a decir la enfermera, yo también soy importante. ¿Qué pasa cuando falta esa enfermera? Caos, ¿sí? ¿Qué pasa cuando no vino la secretaria? Aquí hay otra pregunta, dice, ¿puede alguno hacer la función o el trabajo de otro? No llegó la secretaria y, pues, ¿qué hacemos? Pues ahí va el cirujano a hacer el trabajo de la secretaria. No va a funcionar eso. Lo puede intentar, pero las cosas van a salir mal, ¿sí o no? Porque él no es secretario, él está ahí para otra cosa. O, ¿qué les parece si alguien dice, oye, no, no vino la persona que lo va a operar, que le digan a usted, no vino el médico, el cirujano, pero pues vamos a decir, no se preocupen, le vamos a decir ahorita eh, a la cocinera que venga y le haga la cirugía. Pues usted va a decir, están locos, ¿no?
cocinera se encarga de que cocinar y de prepararle usted su menú ahí en el hospital. Algo que no hace el cirujano, ni la señora del aseo, ni la secretaria. Y como les digo, se puede intentar hacer, pero las cosas no funcionan. Y en la iglesia a veces así somos también. O sea, yo quiero hacer el trabajo de ese, porque pues, el padre, ¿no? El que está ahí hablando, el que está haciendo esto, lo otro, porque a veces son cosas así como que muy, que destacan, ¿no? O sea, que se ven. Y hay otros trabajos dentro de la iglesia que a lo mejor pues, no lucen mucho. Nadie se da cuenta de lo que hago. Nadie me aplaude, nadie me felicitó, nadie me dio un diploma como aquel. Y siento que mi trabajo no sirve. Siento que mi trabajo pues, no es suficiente. Necesito pues, hacerme notar. Entonces, esto es muy delicado, ¿no? Todo este tema. Y es muy claro también cómo lo explica Dios aquí, pero les digo, a pesar de eso, nos cuesta demasiado trabajo entenderlo o aplicarlo. Y a la hora de la hora, en la vida real, nos cuesta mucho. Todos sabemos que somos como un cuerpo, sí, que cada uno tiene una función, sí, pero bueno, vamos todos a hacer esto. ¿Sí? Y entonces, ¿dónde quedó todo lo que decimos? No, sí, yo lo entiendo, y aquí dice esto, y aquí dice el otro. Eh, Vamos a terminar con este pensamiento de un autor anónimo, dice, cuando los líderes enfocan su trabajo, entendiendo, dice aquí, que existen para servir. O sea, el líder no está para mandar y es lo que a veces envidiamos, ¿no? Yo también quisiera hacer eso, tener ahí el control, el poder en la iglesia. Eso no es más, el verdadero líder tiene un trabajo que no te imaginas y que no lo envidiarías. Y los problemas que tiene un líder tampoco los envidiarías. Se enfoca entendiendo, dice que existe para servir, no para estar dando órdenes, para planificar, para accionar, dice, a favor de los miembros. Y cuando cada uno de nosotros nos enfocamos en lo que tenemos que hacer, y ya vimos aquí todo lo que se puede hacer para Dios, aunque tú digas, oye, pero yo no sé hablar en público. Dios no necesita que hables en público. Y Dios te dio el don de la amistad, por ejemplo. Y Dios jamás te va a reclamar, oye, ¿y por qué no predicabas hoy en la iglesia? A ti te va a pedir cuentas de, a ver, cuántos amigos, de todos esos amigos que tenías y que los hacías fácilmente, cuántos de esos conocieron de mí a través de ti. Eso es lo que un día me va a reclamar Jesús. O no me va a decir, oye, ¿por qué no predicas? ¿Por qué no cantabas nunca? Nunca te vi ahí cantando en la iglesia. ¿Por qué nunca saliste a repartir libros? ¿No? Porque a ti Dios te puso para hacer amigos y que a través de ese don que tenías, la gente conociera de ti. A ti Dios te dio el don de la cocina, por ejemplo. Y si tú tenías el don de la cocina, Dios no te va a reclamar por qué no hacías amigos, por ejemplo. Dios no te dio ese don. Oye, ¿tú por qué no bautizabas gente? Pues no, mi función era que cocinar. Y a través de ese don, de ese talento, la gente puede conocer de él. Y es un reto también, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo daré a conocer a Dios a través de lo que yo sé hacer? Y es una tarea que cada uno tenemos que descubrir, ¿no? Dice aquí, cuando cada uno hacemos nuestra parte, evitamos caer en la tentación de solo pensar y, dice, trabajar en programas para entretener a las iglesias, a la gente, para que no se aburran, para que no se nos vayan, estar haciendo eventos, dice, continuamente para satisfacer nuestras propias ¿qué? Necesidades o ambiciones que tenemos.
nuestra misión es otra. Sí es importante también, o sea, de repente se requiere algo así, ¿no? Pero les digo, cuando nada más ese es nuestro objetivo, entonces ya perdimos el rumbo. Y dice aquí, por otro lado, también vamos a evitar, si yo estoy ocupado trabajando para Dios, voy a evitar el estar, dice solo que, evaluando el trabajo de los demás, porque si yo nada más voy a la iglesia a escuchar, es muy probable, ¿sí? Que además de ir a escuchar, empiece yo a que, dice aquí, a evaluar lo que hacen los demás. Oye, ya lo viste, y mira, y qué mal, y qué pobre, y qué esto, y qué lo otro. A criticar nada más. Y yo pude haberlo hecho mejor, ¿y por qué no me ponen a mí ahí? Porque no estoy ocupado en nada. Pero y tenemos que entender que todos podemos hacer algo. Porque a veces decimos, bueno, pues que yo no predico, yo no canto, yo no toco los instrumentos, yo no sé liderar, no sé hacer esto, lo otro. Entonces no, nada más voy a escuchar, ¿no? Tengo mucho que hacer. Y el día que yo me ocupe también en lo que yo tengo que hacer, dice, vamos a evitar un montón de problemas, ¿no? Que a veces son los que destruyen las iglesias. Porque pues nada más en una iglesia a lo mejor nada más está ocupado ahí el predicador, no sé, el maestro, dos, tres, cuatro personas. Y los demás, pues a calificar a los que están ahí echándole ganas, ¿verdad? Entonces, este, ya hemos aprendido aquí o repasado, ¿no? Bastante de este tema. Ojalá que podamos cada uno de nosotros descubrir nuestra misión, como decíamos al principio, descubrir cuál es tu misión, lo que Dios te puso a hacer en este mundo, ¿sí? Y que jamás nos sintamos menos, ¿no? Menos que aquel que digo, "Ay, pues que sí, pues es que es el que se ve, ¿no? A lo mejor, eh, pero por ejemplo, nadie se pone a pensar, por ejemplo, cuando está un orador hablando, nadie se pone a pensar en quién está, por ejemplo, ahí manejando el sonido, por ejemplo, que es igual de importante, porque si no hubiera alguien ahí manejando el sonido, pues el orador no tendría el impacto que está teniendo, por ejemplo. O sea, todos somos igual de importantes, tú no te tienes que sentir que menos. Debemos de entender que no todos servimos para lo mismo, que no todos podemos hacer que lo mismo. Se puede intentar, pero no va a fracasar eso, obviamente, porque tú fuiste creado para otra cosa. Así que hay muchos detalles, ¿no?, que analizar en cuanto a esto y ojalá que podamos ir pues trabajando en ello, ¿no? Primeramente en nosotros y después como grupo, ¿no? Y de esa manera pues la iglesia va a avanzar hacia otra dirección, ¿no? Que a veces a lo mejor estamos ahí estancaditos o caminando hacia atrás eh, porque nos cuesta trabajo comprender, ¿no? Y poner en práctica cosas muy simples, muy sencillas, básicas. Ojalá que veamos también la dirección de Dios para ello. Que Dios les bendiga.